Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, a este espacio Space Cowboy Productions, y el día de hoy quiero continuar una conversación bastante interesante acerca de Adolescence, adolescencia, la serie en 2025. En pocas palabras, esta serie que ya tiene unos meses bueno, un par de meses en la plataforma, y que, pues, si hablamos de su impacto en términos de números, la serie alcanzó un promedio de 66.3 millones de espectadores en tan solo, pues vaya, 2 semanas. Realmente es una cifra impresionante, pero por el otro lado, hablar de su impacto en la sociedad, ya trascendió la noticia de que el primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido, ha dado luz verde para que esta serie se difunda, se comparta en los institutos, acompañada de charlas y diálogos, lo cual sin duda pues habla de una serie muy particular, porque no es común que pues de instancias de gobierno haya este respaldo a producciones audiovisuales. Entonces, pues nada más por hablar de esos datos, y también señalar que Adolescencia está por convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma, llegando a niveles que solo hasta ahorita superan series como Dahmer, Stranger Things, y Wednesday va encaminada a superar por lo menos a Dahmer. Y también, pues, otra noticia que ha trascendido en estos días es la posible continuación de esta historia en una segunda temporada. Será interesante. Yo considero que con la primera temporada el mensaje, las temáticas, todo está muy bien explicado, pero veremos con el tiempo si es que una segunda temporada puede seguir sumando a esta conversación. Y pues para hablar de este fenómeno, se encuentra conmigo una invitada de lujo, a quien de antemano le agradezco mucho que esté aquí conmigo platicando y compartiendo este espacio. Bienvenida, doctora Laura Coronado. Ella es abogada por la Universidad de Anáhuac y doctora en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid. Dentro del ámbito académico, destaca como autora de La libertad de expresión en el ciberespacio, la regulación global, perdón, sí, la revolución global del ciberespacio, Home Office, la nueva revolución industrial, y 12 óperas para conocer el derecho. Estas dos últimas por la prestigiosa editorial europea Bosch. Es catedrática de la Universidad de Anáhuac Norte y investigadora de nivel uno en el CONACYT. Es titular de la sección de Cultura Digital en la primera emisión de noticias de MBS con Luis Cárdenas, y colabora con importantes publicaciones como Foreign Affairs, de Latinoamérica, Excelsior, El Heraldo, El Sol de México, y por supuesto también en el programa Cultura y Punto de Radio Nova, entre muchas otras. Y pues bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar con ustedes, la verdad, con un temazo, porque creo que a todos nos mueve el cine de distintas maneras, ¿no? O este tema del streaming, y pasa un poco como con el arte, cada uno interpreta cosas diferentes dependiendo del momento en el que te encuentras, y creo que el tener esta conversación acerca de adolescencia y acerca del impacto de las redes sociales, entre otros muchos temas, creo que es algo muy positivo para toda la sociedad. Perfecto, pues ya para entrar en el tema, me gustaría preguntarte, antes de ya entrar en a lo mejor aspectos más particulares, tu opinión en general de la serie. ¿Qué impresión te dejó cuando la terminaste de ver? Y lo que tú quisieras compartir respecto a tus impresiones, exacto. Mira, la verdad es que me parece que es un contenido al que no puedes quedar ajeno, ¿no? Hay personas que me han dicho, no la aguanté y vi un ratito y la verdad me pareció tan diferente a lo que yo estoy acostumbrada con este movimiento de la cámara y con este contenido y con esta violencia en algún sentido, que no es mi tipo de contenido, ¿no? Hay personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitaba que alguien me lo explicara porque no le entendía del todo algunas escenas o por qué movían o cambiaban del personaje de determinado sentido. A mí particularmente como maestra, como tú bien mencionas, que tengo el gusto de ser parte del claustro docente de la Universidad de Anáhuac y que también colaboro en otras instituciones, entre ellas La Libre, pero también en otros foros, y tener como madre a dos hijas, que una de ellas es preadolescente, que tiene 12 años, y otra más chiquita de 9, te mueven muchas fibras, ¿no? Y creo que es parte de entender cómo se está viviendo en la era digital una adolescencia totalmente diferente a la que todavía a ti te tocó vivir un poquito y la que me tocó a mí en mucho.
No es que se vea la educación en nostalgia, que ellas antes era mucho más fácil, pero es cierto que educar en digital es mucho más demandante que para otras generaciones. Y creo que ese es uno de los grandes mensajes que te deja la serie. ¿En dónde estamos los papás? ¿En dónde estamos como instituciones educativas? ¿En dónde estamos como compañeros o amigos del colegio? ¿En dónde estamos como autoridades y como legisladores? Entonces creo que da en el punto medular en donde a cada uno de nosotros nos duele en algún sentido o en muchos sentidos muchas fibras. Bien lo comentaste, me parece que este aspecto de que la serie se haya filmado en un plano secuencia llama la atención y regularmente este aspecto, esta técnica, yo lo comentaba en un video que subí ya en el canal, que de vez en cuando, o más bien la mayoría de veces, es más bien un recurso estilístico. Uno lo ve y a veces uno no está consciente de que lo está viendo y ya la gente que tiene, digamos, como la experiencia y ha estudiado para qué sirve esta técnica, pues tiende a ser más un recurso estilístico que realmente muchas veces algo que apoya la narrativa. Yo señalé que aquí era todo lo contrario. Aquí el hecho de que veamos esta perspectiva ayuda mucho a entender justamente como todo el universo que nos quieren dibujar y que al mismo tiempo se siente muy cercano a la realidad. Sin entrar en spoilers, el primer capítulo me parece que es muy atrapante porque realmente vemos como todos los hechos sucediendo desde todas las perspectivas. O sea, empezamos desde la perspectiva de los detectives, de los policías, luego nos adentramos en esta violenta interrupción en la vida de una familia, nos vamos con el protagonista, vemos cómo es la dinámica en la estación y me parece que todo ese capítulo, que de hecho me gusta que marcan como las horas, porque son como, creo que las 6 al principio del capítulo y termina el capítulo y ya son las 8 y realmente es algo tan inmersivo que entiendo que a mucha gente pues sí le llegue como a generar un poco de ruido porque no es la manera usual de ver una serie, pero también es, por otro lado, increíble cómo logran justo transmitir todas estas emociones. Y bueno, es una técnica para la que se requieren bastantes ensayos porque cuando tienes la cámara moviéndose, pues básicamente con los personajes, tienes que tomar en cuenta que todo entra a cuadro perfecto y también lo que comentaste acerca de, pues, este retrato, ¿no? De cómo, pues, la adolescencia es ya un periodo de transición que muchas veces como que tomamos muy a la ligera porque, pues, decimos, así tiene que ser, pero creo que aquí realmente hay temáticas que creo que habíamos olvidado. Tú me lo comentaste, todavía yo esas cosas las llegué a vivir y el hecho de volverlo a ver fue también como volver justamente a esos años cuando las redes sociales apenas empezaban a ser como la nueva forma de convivir, cuando ya no era tanto estar platicando con tus amigos en el salón, sino que muchas veces la conversación era mucho más extensa y hablabas de cosas muchísimo más importantes fuera de las aulas, desde tu casa. En fin, y ya justamente hablaste de cómo hace, cómo subraya la serie este tema de lo importante que es que, pues, de alguna manera haya un trabajo conjunto para que la crianza, para que el desarrollo en esta edad pues sea lo mejor posible y no dejarle todo a las redes sociales. ¿Qué aspecto consideras como el más importante de la serie? Mira, yo creo que es la reflexión, ¿no? En el sentido de ver qué puedes hacer. O sea, creo que no es una serie que tiene un final feliz en donde te dice, bueno, pues aquí hay un rayito de luz y de esperanza, sino que al contrario, te dice, bueno, ¿y ahora qué podrías hacer tú al respecto, ¿no? Y creo que es algo muy alentador que hay personas que se me han acercado y me han dicho, oye, es que quiero tener más información al respecto. O sea, creo que eso es algo que te alienta mucho, el que podamos tener estas sobremesas y estos debates y mucho contenido en redes hablando de lo que no viste, lo que sí tenías que haber visto, este mensaje que estaba aquí en la pared, en tal, tal y tal. Creo que más allá de la parte artística, también nos enseña que hay mucho simbolismo alrededor de la serie y creo que eso también nos ayuda mucho a entender que es una familia común y corriente. Creo que ese también es uno de los grandes mensajes. Generalmente cuando hablamos de algún delito, siendo yo abogada, siempre nos remitimos al tema de, claro, venía de un entorno violento, agresivo, de pobreza, en donde habría algún tipo de abuso o algún tipo de maltrato que se había normalizado, temas de micromachismo, pero los piensas en sectores muy específicos de la población. Y aquí lo que estás viendo es, uno, que es en primer mundo, porque estás hablando de Inglaterra; dos, que estás viendo a la gente en las escuelas con trajes, ¿no? Con corbatas, como muy formales, pero que no tienen respeto por la autoridad.
ni por sus compañeros, estás viendo cómo, o sea, cómo te va quitando muchas etiquetas, cómo piensas que estás haciendo bien tu trabajo como papá, porque dices, oye, trabajo, le pago los estudios, tiene los tenis de lujo, hacen hasta un poco la broma así de no tiraste los tenis porque eran caros, ¿verdad? O sea, el tema de cómo ahora vemos nosotros esta parte de la adolescencia en donde les compramos cosas a los niños en lugar de estar con ellos. Y creo que ahí es en donde te puedes identificar y en donde te mueve mucho. Y la verdad es que es una serie que no se agota, ¿no? En el sentido de, ya vi el primer capítulo, ya sé de lo que se trata. Como tú dices, te vuelves un espectador. Hablando un poquito de cine y pisándote un poquito el área, pues este tipo de secuencias, como tú dices, eran algo artístico y lo vimos en Birdman, que hasta ganó un premio, ahí nuestro compatriota por el tema de haberlo realizado así, porque es muy difícil, pero lo veíamos hace 70 años en Cantando Bajo la Lluvia con Gene Kelly, ¿no? Que toda la canción la hace, que además es una canción larga, en una misma toma y que decía todo el mundo, wow, cómo llovió y cómo se hizo en ese momento. Y ahora como espectador parece que tú estás acompañando a los personajes principales. Y por eso también está padre que parte del guión hace que queden muchos huequitos dentro de la narrativa, porque la realidad es así. Cuando nosotros vemos un guión donde está muy estructurado en el principio, el clímax y el final, pues sabes cómo te va llevando y te llega la moraleja. En este caso, tú eres parte de la trama, ¿no? Porque estás involucrado con ellos, es en tiempo real, sin hacer ningún tipo de spoiler. Acompañas al niño de su casa a la comisaría y pues vas en el coche, ¿no? Y es el tiempo real. Hay personas que me han dicho, es que qué lento, porque ya no estamos acostumbrados a esos tiempos en pantalla, ahora todo es mucho más ágil. Entonces creo que es esta reflexión acerca de cómo te identificas, cómo lo ves y cómo estamos alejados del lenguaje de los jóvenes, de sus inquietudes, porque pensamos que están muy seguros en su habitación. Y creo que eso es lo que deja ahí como mucho trabajo que realizar. Y de hecho juega mucho con las expectativas que uno tiene porque uno piensa al principio que la serie va a tratarse como de encontrar todos los elementos que llevaron a este crimen que es bastante violento. O sea, es decir, uno piensa que como lo primero que vemos son los policías llegando, haciendo esta irrupción en el hogar que uno piensa cuando lo ve que a lo mejor van a llegar a detener, no sé, a alguien que está literalmente en una esfera muy alta del crimen y cuando te das cuenta que es un niño dices, wow, ¿no? Creo que es el primer choque de realidad respecto a lo que uno esperaría ver, porque digo, no sé, no tengo como la información muy a la mano, pero aquí en México no creo que pase así, de que lleguen y irrumpan y más justo para aprender a un niño, ¿no? O sea, es algo que realmente te choca. Y es que al principio uno podría pensar que de eso se va a tratar la serie, es vamos a ir resolviendo las pistas para determinar la culpabilidad o no. De hecho, hay una serie que no sé si tú la llegaste a ver, que se estrenó durante la época de pandemia, que se llama Defending Jacob, que es de la plataforma de Apple TV, que está protagonizada por Chris Evans. Y en esa serie me recordó un poco cuando vi el primer adelanto de adolescencia, porque justamente gira en torno a un niño, un adolescente que es presuntamente inculpado de un crimen, que es un asesinato, pero aquí eso se desaparece porque de alguna manera llegamos muy pronto como a la resolución, ¿no? De hecho, el final del primer capítulo me parece que funciona tanto como en el aspecto emocional porque lo ves reflejado en la reacción tanto de Jamie, del protagonista, como de su papá, y también funciona como dinámica para enganchar al espectador, porque una vez viendo eso, obviamente vas a querer seguir viendo qué es lo que sigue a continuación. Y lo interesante es que, aunque Jamie no sale en todos los capítulos, su presencia está durante toda la serie. Y de hecho lo interesante más bien es ver justamente cómo es que ese ambiente ya ha cambiado, lo dijiste. O sea, el capítulo 2 cuando vemos que los policías llegan a la escuela y sobre todo el detective, digamos, a la cabeza de la investigación, pues ve, ¿no? La dinámica, cómo es en los salones, incluso tiene una conversación con su propio hijo y ese momento me parece que es muy fuerte cuando el hijo le pide hablar y le explica todo eso y de buenas a primeras, él como papá, como adulto, no entiende exactamente de qué le está hablando, ¿no?
y eso quizá habla de una circunstancia donde pues ahora hay que estar como más al pendiente, ¿no? Donde quizá había esta idea de que, ok, el Internet era una herramienta para ayudar a que pues muchas cosas fueran mucho más fáciles. Sin embargo, creo que es un poco como el tema de la inteligencia artificial. El hecho de que se puede usar no significa que siempre debería ser como la alternativa o la opción para llegar a esa resolución. Y en general eso creo que es algo que se va manejando muy bien durante toda la serie, que de hecho pues los padres del propio protagonista tampoco entienden y creo que, digo, yo todavía no soy papá, me gustaría en algún momento, pero creo que esta reacción que tienen los papás en el último capítulo donde pues se preguntan qué hicieron mal, ¿no? O sea, y a veces es como, pues a veces tú tratas de esforzarte y no solamente como papá, sino como hermano, como tío, como miembro de una familia por pues que la convivencia esté llena de buenos valores, pero a veces, y ahí es donde está lo fuerte, a veces las redes sociales pesan más, ¿no? Que todo lo que se hizo en casa por mucho tiempo. Es ahí, es impactante cómo las redes sociales pueden llegar a tirar lo que dos personas o más hicieron en, no sé, 10 años, 15. Y justamente ya entrando al tema de las redes sociales, que yo creo que es lo que más conversación ha generado. ¿Consideras que esta temática pues está abordada de una manera, voy a usar la palabra adecuada, tal vez no sea la mejor, pero consideras que está abordada de una manera adecuada en la serie? Sí, la verdad es que yo creo que el mensaje principal, y va de la mano con lo que acababas de mencionar, es en quién depositamos nuestra confianza. Y nosotros como papás muchas veces, sobre todo ahora en esta interacción en donde los dos trabajamos, en donde todos tenemos que salir corriendo de casa, en donde cada vez los canales de comunicación son más breves, les decimos nosotros, ¿sabes qué? Estoy ocupado, entretente, y somos los primeros en darles el dispositivo a los niños, a las niñas y a los adolescentes. ¿Sabes qué? Esto es para mí, este contenido no es para ti, y entonces ve y velo en tu dispositivo lo que tú quieras. Y vemos ahora incluso en los centros comerciales a niños en carriola con su dispositivo o en los restaurantes. No me quiero ir muy o los ochentas, ¿no? Y que todo antes era mucho mejor, pero creo que el tema es que nosotros les estamos dando el mensaje de confianza en el que yo puedo estar ocupada, pero la tecnología siempre va a estar para ti. Y creo que eso es algo muy fuerte y es justo lo que le pasa a Jamie. O sea, al final, sus patrones de conducta, cuando la psicóloga le pregunta cómo es su relación con su papá, con su abuelo, con su hermana, con su mamá, al final lo que nos está diciendo es, pesó más el tema de lo que yo veía en redes sociales, no sus amigos, no su entorno físico, porque le tenía más confianza a lo que pasaba en redes sociales. Y nosotros como figuras de crianza, porque no solamente somos los papás, o sea, muchas veces es el tío sobre el sobrino o la sobrina, o muchas veces es el maestro sobre sus alumnos, quienes estamos coadyuvando, o los abuelos. Entonces creo que nosotros como figuras de crianza les estamos diciendo a los niños, niñas y adolescentes, confía más en la tecnología porque ella siempre va a estar disponible para ti, siempre va a tener contenidos entretenidos, divertidos y yo siempre estoy cansada. Y creo que ahí es en donde tenemos que trabajar. Cuando tú bien mencionas, los padres hacen esta reflexión de qué hicimos mal, pues de repente todos decimos todo mal, ¿no? O sea, desde el inicio hasta el final, pero todos hemos caído en eso en algún momento, en donde en una relación de pareja te distraes porque estás viendo el celular o porque tienes que mandar algo del trabajo o que tienes que subir una historia o te divertiste en algo y te distraes y no se lo estás mostrando al de al lado. Alguna persona me decía hace poquito que estaba sentada en la sala con su hija y que su hija viendo TikTok y que cuando se asomó a ver qué veía le decía, ay, qué chismosa, ¿por qué me estás viendo mi celular? O sea, es algo público, pero tú lo sientes tan cercano y tan privado que sientes que es intrusivo compartirlo. Y ahora con inteligencia artificial y con metaverso lo vamos a ver más. O sea, dispositivos que nos aíslan muchísimo. Y creo que sí es muy fidedigno el mensaje que da adolescencia. Estamos teniendo sociedades cada vez más solas y adolescentes cada vez más solos. Y digo, esto también me pareció interesante el tema eh, de cómo ya trascendió la noticia de que la serie está pensando, bueno, va a transmitirse en los institutos de allá de Inglaterra. Y me puse a pensar, ¿no? Porque hay en el capítulo 2 justamente un inconveniente con el detective que en un momento con su compañera le dice que los maestros están como dejándole todo precisamente a lo audiovisual
que ya realmente ese contacto se está como haciendo más difícil, que los profesores lleguen a justamente estar muy comprometidos con los alumnos. De hecho, incluso el retrato del instituto casi llega a parecer como un reformatorio, ¿no? Donde Sí, ves a tal los cual. profesores gritar, ves a los profesores realmente con una actitud muy hostil sobre los alumnos y los alumnos no se diga. De hecho, hay una acción en ese capítulo donde el detective tiene que intervenir porque un alumno sale, ¿no? Y sale como si nada. Y también vemos como una alumna golpea a otro compañero y en lugar de que los propios alumnos traten de detenerlos, están ahí en otra dinámica. Digo, tal vez sean aspectos de dramatización para obviamente que este impacto sea mucho mayor, pero en este entendido de que ya se está hablando de que la serie va a llegar a los institutos, yo me puse a pensar, ¿y no sería un poco como seguir este patrón que la serie te muestra qué es lo que no se debería hacer, que es como dejarle todo lo audiovisual? Porque tú lo dijiste hace rato, creo que audiovisualmente podemos interpretar algo diferente cada uno. Es decir, la serie tiene un mensaje muy claro, pero no siempre uno lo puede cachar de buenas a primeras. Y digo, tu opinión, lo que te quiero preguntar es, ¿consideras que esta es una decisión buena, mala? ¿Es algo que evidentemente puede ayudar o crees que a lo mejor se está cayendo en este patrón que justamente la serie también exhibe? Sí, mira, la verdad es que es un poco irónico, como tú bien mencionas, ¿no? No estén pegados al dispositivo, pero vamos a ver todos juntos el dispositivo. O sea, es algo irónico. Pero también es cierto que visibiliza los temas. No sé qué tanto vale la pena en el sentido de que los niños o niñas o adolescentes vean la serie, porque me parece que es más como pasarnos la batuta hacia otras instancias. Pero me habla mucho acerca del tema del acoso y del ciberacoso y el tema de violencia y el tema de agresividad que cada vez vemos con mayor regularidad y creo que es lo fuerte y lo ha dicho uno de sus creadores o los dos creadores durante sus entrevistas, que cómo es posible que niños o niñas maten a niños o niñas, ¿no? O sea, antes pensábamos en la guerra, pensábamos en cuestiones como mucho más violentas, pero de adultos. Y ahora estamos viendo que las personas que delinquen son mucho más jóvenes y cada vez yo veo, por lo menos en el despacho y en otras áreas, a víctimas de cibervenganza o de algún otro tipo de delito vinculado con violencia digital que cada vez son más jóvenes. O sea, mi límite había sido una víctima de 14 años. Justo antes de este podcast, tuve una entrevista sobre dos víctimas de 10 años. O sea, me sorprende cómo podemos llegar a este tema de violencia y normalizarlo y no voltear a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces creo que es muy bueno que el primer ministro diga, tenemos que trabajar, tenemos que hablar, tenemos que crear canales de comunicación, pero que no se quede solamente en yo cumplí con decirles que vean el programa, ¿no? Sino también el enseñar cómo podemos tener mejor interacción. Como tú bien mencionas, el capítulo 2 es muy revelador acerca de la figura que tienes acerca de la policía y de los maestros, ¿no? O sea, tú puedes golpear a tu compañero sabiendo que están los policías en el plantel y no te importa. O sea, no hay un límite precisamente porque nosotros no les hemos enseñado cuál es este tema del respeto, de la armonía, de la confianza, y entonces no sabes manejar emociones. Y creo que ahí es en donde también tenemos que trabajar muchísimo. O sea, en el tema no solamente de decir todo está mal y están muy mal los jóvenes porque están conectados, el ciberespacio da muchísimas oportunidades y no se trata de criminalizarlo. Tú mismo me decías, a mí me tocó ver que había conversaciones mucho más interesantes y mucho más profundas fuera de mi ámbito social o escolar precisamente porque tenía acceso a Internet. No podríamos hablar de estos contenidos si no viviéramos esta globalización, pero no nos podemos quedar solamente en el lado oscuro sin trabajar el lado que sea mucho más positivo y darle más realce a lo positivo y hablar sobre todo de este tema de alfabetización digital. O sea, estamos teniendo personas que son funcionales en el ciberespacio, pero sin ningún tipo de herramienta para realmente sacarle todo el provecho que deberíamos tener. Y es que es complicado porque si algo nos deja claro la serie es que en este punto donde alguien está dejando de ser niño y está entrando a la adolescencia por el que todos pasamos, las redes sociales es realmente un estimulante muy, muy fuerte. O sea, no quiero sonar extremista, ¿verdad? Pero casi es como si fuera una droga. O sea, en el Sí. punto de qué efectos puede llegar a tener en este desarrollo y cómo, pues realmente ahora hay una presión inmensa y creo que de alguna manera cuando empezamos nosotros a dar el salto a las redes sociales empezamos a ver justamente que a veces pues los likes o cualquier otro tipo de insight que pueda venir de acá, estadísticas, realmente en eso se queda, ¿no? Realmente no demuestra como
todo lo que, pues, no sé, un contenido, una persona es, ¿no? Yo ha dado mucho pie para que, pues, las dinámicas sean mucho más complicadas, incluso entre personas que son de la misma edad o de la misma familia. Y justamente la serie es tan fuerte que existe justamente la duda, por lo menos yo lo pensé, de que si de por sí las redes sociales son un estimulante muy peligroso y fuerte para personas que tienen y están llevando esta transición, ahora imagínate ya verlo reflejado, ¿no? Y creo que sí sería pues ahí manejarlo con cuidado. De hecho, también hice la pregunta, pero también en la noticia decía que piensan acompañarlo de diálogos, de charlas. Creo que eso también pues habla un poco de que quieren que obviamente la dirección que tome esta iniciativa pues no solamente se queda como de hoy, la clase de hoy es vamos a ver este primer capítulo y analizando, ¿no? Porque también creo que pues para niños de 13 años, de 12, de 15, de 14, por ejemplo, el capítulo 3 que tiene un enfoque muy desde el tema de la psicología, pues a lo mejor va a ser totalmente ajeno para ellos, ¿no? No porque no sepan, sino porque están en una edad donde pues están con otras prioridades y a lo mejor ese capítulo que es muy bueno porque pues estás viendo a un niño de 13 años, que aparte fue su primer papel en cualquier otra producción, se maneja desde este enfoque y no lo van a entender igual. Entonces creo que sí, como todo, si es con guía y si hay pues ese direccionamiento, puede ser que cause un buen impacto, pero pues todo depende evidentemente de qué también y respecto a si la serie va a continuar. Creo que se podría hablar de este tema pues bastante porque como tú bien sabes, las redes sociales cambian cada día, ¿no? O sea, tenemos un par de años con este tema de la inteligencia artificial que ha generado mucha controversia, pero que al mismo tiempo pues ha generado cierto agrado, nada más y nada menos. En estas últimas semanas hemos visto que la mayoría de gente ha hecho sus fotos con el estilo de animación de Ghibli y están súper emocionados con ese aspecto, pero conocemos la otra perspectiva. Ya para ir cerrando, pues nada más quisiera mencionar que a nivel personal, y de hecho lo pueden ver en el canal para que pues ahí me dejen sus comentarios de lo que opinan de la serie. Pienso que Adolescencia es una gran serie, muy difícil de ver, sí, muy reveladora también, pero pienso, y como lo comentaste hace rato, que cuando hay una reflexión de por medio que viene de un producto, llámese serie, podcast, película, documental, es un valor agregado, porque no solamente el entretenimiento tiene que ser como agradable o tiene que tener siempre un final feliz. A veces son estos medios, el cine, la televisión, pues los idóneos para hacer que un mensaje importante, que temáticas que deberían de estarse hablando más, pues lleguen a la audiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, la lectura era algo muy común hace algunos años, ya la lectura hoy ya ha cambiado totalmente su dinámica, los audiolibros son más comunes por lo mismo del ritmo de vida que tenemos, por lo mismo de que no todos siempre tenemos como el tiempo para leer, por más que traiga beneficios positivos a uno y en general. Entonces, eso tiene un valor agregado por esta reflexión que propone. Yo pienso así desde que empecé justo a ver películas ya como un poco más en forma y analizarlas así a profundidad, también con las series. Pienso que la decisión de filmarlo en plano secuencia fue una gran decisión. Pienso que también estas temáticas son importantes, las relaciones entre familias, el impacto que tiene justamente las redes sociales, que al final de cuentas nos terminan haciendo partícipes a todos, aunque no estemos tan involucrados, ¿no? De repente uno tiene todas las redes y piensa que a lo mejor lo sabe todo, pero se da cuenta a veces que casi no sabe nada y aún peor para la gente que no está ni siquiera en ninguna red social. Y creo que ese mensaje final, sobre todo yo creo que la secuencia final, yo sí llegué un poco como a las lágrimas, lo voy a decir aquí, porque por Todos, un yo creo. lado, por el gran talento del actor, de Stephen Graham, que lo hace increíble, o sea, esa secuencia para mí es meritoria de todos los premios, todos los elogios, realmente lo hace bastante bien, y más siendo un actor que en proyectos anteriores era secundario y que llegaba a tener un poco más esta reputación de ser el que interpretaba como al de emociones muy con muy poco control. Y aquí verlo en esos momentos donde se tiene que aguantar momentos bastante fuertes y ya cuando al final ya no puede, ¿no? Creo que al final pues se libera en ese momento que es bastante fuerte y con esas palabras que es de, perdona mi hijo, lo tuve que haber hecho mejor y uno lo ve y como de pues sí te llega a hacer un nudo en el estómago, sí te deja con una sensación potente y pues bueno, algo más que quisieras compartir, Lau, ya para ir cerrando cualquier comentario, ahora sí que Bueno, es más que lo primero bienvenido.
Que coincido contigo que estas series deben de ser consideradas como detonantes para la conversación. O sea, creo que Netflix está haciendo muy bien su trabajo en abrir la posibilidad de ver otro tipo de contenidos. En México, y seguramente tú lo has visto en tu canal, pues esta serie del Secreto del Río, ¿no? En donde habla acerca, pues, de este tema también de una comunidad en México y que es algo no tan visible y que habla mucho acerca de cómo tratamos a las infancias, ¿no? Y creo que eso también habla mucho acerca de cómo retratamos este tipo de temas. Creo que es esta invitación y esta provocación a que hablemos y que tratemos de comunicarnos con los demás, qué te gustó, qué no te gustó, por qué sí, por qué no, y que sea solamente la punta del iceberg para entrar a profundidad, a conocernos más nosotros como sociedad y conocer más a nuestras familias y conocer más a las personas con las que convivimos. Coincido contigo precisamente, pues también un sello de las actuaciones es que son muy reales y que las sientes muy cercanas, ¿no? O sea, tú podrías hacer lo mismo o preguntarte lo mismo que hacen los padres. Coincido contigo en que además Stephen Graham lo hace padrísimo, o sea, yo soy su fan desde Snatch, o sea, ahí estoy revelando la edad, que Ujú. también es bueno, es una película de culto y que también denunciaba mucho acerca de este tema del dinero, la violencia, ¿no? Mucho el humor británico, pero creo que también, y lo importante aquí es esta reflexión en donde le dice, lo siento, hijo, lo pude haber hecho mejor, pero también el debate acerca de, bueno, ¿y qué tanto lo pudo haber hecho mejor y qué tanto el niño lo pudo haber hecho mejor? Porque ya era un adolescente, porque ya era una persona de 13 años, que no es que hiciera lo que le mandaran, sino que ya tomaba sus propias decisiones y que él está en el lugar en el que está, porque decidió de alguna manera, y era parte de la discusión con la psicóloga, si se daba cuenta de lo bueno y lo malo del mundo. Y si tenía esta idea de culpabilidad o no, y de responsabilidad o de consecuencias. Entonces creo que abre mucho este panorama, ¿no? Acerca de hasta qué punto los papás somos responsables de lo que hacen nuestros hijos o cuál es el límite para que seamos responsables o no, y cuánto es este tema del libre albedrío y de que cada uno de nosotros, estando en el mismo entorno o el mismo padre que dice, yo tuve un entorno y una infancia mucho más difícil que la de él y no hice nada parecido, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde se presta mucho a hablar de la influencia de redes sociales y los vacíos que le permitimos a las redes sociales tener. O sea, no es que venga y te invada y que sea nocivo por sí mismo, sino que nosotros dejamos de hacer cosas y le damos este espacio a lo que sería el ciberespacio. Entonces creo que ahí es también parte de la reflexión que está muy bien retratada. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta conversación y que pues sigamos comentando y fomentando el debate con este tipo de series. Pues sí, yo pienso que la conversación se va a mantener todavía ahí un poco en pues en qué podemos seguir haciendo, porque como bien lo dijiste al final, si hay algo que nos dice a nosotros como espectadores es esta realidad, llegamos a esto, sí, es desalentadora, puede ser desgarradora, pero pues siempre hay algo que hacer, o sea, no es el tema de, ok, así es y posiblemente ya está todo perdido. O sea, creo que en ese punto donde la serie sí termina, pues en esta forma, también nos dice, pues no es tarde. O sea, realmente esto puede que en algún momento lo podamos revertir. La lucha es de todos los días. El trabajo tiene que ser, obviamente, pues muy, intenso. Pero, pues, bueno, creo que más allá de lo que hemos podido platicar, la serie habla por sí misma, por algo ha generado tanta emoción. Y pues enhorabuena por estos contenidos que, como bien lo platicamos a lo largo de esta conversación, pues no solamente te entretienen, sino que también te hacen reflexionar. Doctora Laura Coronado, muchas gracias por haber estado aquí conmigo platicando acerca de esta serie, hablando también un poquito de la historia del cine. Yo también soy muy fan de esa película de Snatch, en general, de muchas otras tantas. Ya luego lo platicaremos. Tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde podemos ver justamente los comentarios que haces, que digo, sin sonar exagerados, son bastante interesantes, yo ya que los he podido ver. Muchísimas gracias, Fabio. Pues feliz de estar aquí y me pueden seguir en soy Lau Coronado y efectivamente ahí comparto pues muchos temas, muchos tips acerca de cultura digital y muchas reflexiones. Entonces, no se trata de criminalizar, sino de sacar aquello bueno que tenemos dentro del ciberespacio y que pues tengamos estas habilidades, estas herramientas porque ya no hay marcha atrás.
Pues con eso cerramos esta emisión. Les agradezco mucho a todos los que vayan a ver esto en su momento. Va a estar disponible en YouTube, también en Instagram para que chequen. Y pues les invito a que chequen todo lo que la doctora pues mueve en sus redes. Realmente este tema de la cultura digital es algo que yo creo que todos deberíamos conocer, saber y estar informados porque es algo que evoluciona muy rápido. Chequen sus libros. Obviamente no se olviden de ir al cine y pues muchas gracias. Hasta la próxima.